Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Catota. Hoy estaremos resolviendo los ejercicios de circuitos, los cuales resolveremos por diferentes métodos, los cuales son leyes de Kirchhoff, por mallas, por nodos. También resolveremos aplicando la suma en serie, también en paralelo, como el triángulo estrella también. A continuación pasaremos a resolver los siguientes circuitos. Bueno, como habíamos dicho, entonces vamos a seguir resolviendo los ejercicios. La introducción es la resolución de circuitos y mediciones mediante el software de Circuit Maker. El software de Circuit Maker es el cual vamos a utilizar para comprobar los siguientes circuitos. El objetivo, simulación y medición de circuitos. El objetivo específico, resolución de circuitos utilizando leyes y teoremas de la electricidad. En esto lo que decíamos, utilizaremos las leyes de Kirchhoff y también los teoremas de Thevenin. El software que emplearemos en el Circuit Maker es el cual nos permite similar y a la vez comprobar los valores que calculan a las mediciones de circuitos eléctricos. A continuación resolveremos los siguientes circuitos. Circuito eléctrico 1. En este circuito aplicaremos la ley de Kirchhoff por nodos. Como tenemos aquí, tenemos nodo 1. Nodo 1 es esta parte, entonces esto toca ver a qué intensidades tiene. Entonces tiene I1, I2 y 3. Entonces lo reemplazamos acá abajo como ya tenemos hecho. Entonces quedaría aquí. Tiene aquí 5. Entonces está aquí el 5. 5 está convertido B1, B2. ¿Por qué? Porque este es el voltaje 2. Entonces así es para todas las intensidades que se salen aquí. En cambio, veamos esta. Esta tiene acá y no tiene salida a ningún lado. Entonces este es un voltaje. Vamos a resolver el nodo 2. Identificamos, ponemos al nodo 2. Este será el nodo 2, el cual tendrá las salidas aquí a tres partes. En este lado podemos ver ya reemplazado los datos aquí. Entonces procedemos a realizar el ejercicio. Sacamos por ley de conductancia y vamos al nodo 3. Muy bien, como vemos aquí el nodo 3, vamos a realizar de manera que tiene 1, 2 y 3. Entonces sería como viene para acá sería 1, B el 3, B, ¿cómo es? Perdón, 1 y 1, y como está con compartiendo con el I1, entonces sería I3 y 1. Y podemos observarlo acá abajo está aquí. Muy bien, aquí está I1 y 3. Entonces sigamos reemplazando. Como ya obtuvimos las tres ecuaciones de la ley de los nodos, las tres ecuaciones lo resolvemos por el método que se pueda obtener. Yo resolví por este método, entonces me sigue saliendo estos resultados, ya que se va resolviendo por ecuaciones. A la cuenta yo le resolví por sustitución. Vamos acá abajo y tenemos el valor de B1. B1 es igual a 5.41 voltios. B2 46.3 voltios. B3 2.3 voltios. Muy bien, entonces como ya aquí simulamos en el Circuit Maker, entonces podemos decir que aquí tenemos en el B1 5.4 voltios, lo que yo calculé. Entonces valor simulado salió 5.41. En sí las décimas no son tan variables, lo que importa es que esté el número entero en sí sea muy similar, porque si no estaría mal. Entonces aquí comprobamos y tenemos todo correcto. ¿Por qué está correcto? Porque en la simulación nos dio igual. Pasamos al circuito eléctrico 2, ley de Kirchhoff mallas. En este apartado tenemos a resolver estas siguiente circuito. Ya, el B1
El B1 está todo, aquí está el B1, B2. Entonces aquí está la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Entonces resolvimos y nos quedaría por primero la malla, el primer ecuación nos quedaría de esta manera. Y la malla 2 nos quedaría de esta manera. La malla 2, esta es la malla 2, es la malla 1 y la malla 3. Y entonces la malla 3 nos quedaría de esta manera la ecuación. Resolvemos la ecuación, yo le resolví por el método de suma y resta. Entonces procedemos a sacar y aquí nos da una intensidad de 3.1 amperios. Resolvemos la I2, 1.9 amperios. En sí esto debería darnos 2. ¿Por qué? Porque yo le aproximé y nos queda 2 amperios. Esto reemplazamos en la ecuación 3. Lo reemplazamos todo y nos queda 1 amperio igual a I3. Entonces, entonces aquí podemos ver I1 es a 3.1 y 2 1.9 amperios. Le aproximé que era 2 amperios. Y 3 es igual a 1 amperio. Valor simulado 3 amperios, 2 amperios y 1000 miliamperios. Como yo quiero tener en amperios, entonces en este caso sería 1 amperio. ¿Por qué? Porque al esto dividir para 1000, entonces nos quedaría 1 amperio. Y aquí, a multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque este es en 1000 miliamperios y amperios nos quedaría 1. Entonces quiere decir que este ejercicio que hemos realizado está correcto. Procedemos a ver en el simulador que ya realizamos. Pasamos al circuito eléctrico 3. Calculamos aquí el voltaje en la resistencia 2. Ya, muy bien. Entonces aquí, como vemos, tenemos a resolver calculando el voltaje en la resistencia 2. Aquí está la resistencia 2. Aquí vamos a calcular el voltaje. Entonces, para lo cual hacemos el de apagar las fuentes secundarias, lo cual sería esta y este. Entonces estos estarían apagados. Hacemos un cortocircuito, para lo cual solo quedaría una fuente funcionando normalmente. Entonces quedaría de esta manera la ecuación y a la final nos quedaría B1 es igual a 2 voltios. Bajamos siguiente. Entonces aquí podemos decir que analizaremos el siguiente fuente de voltaje B2. Entonces acá lo reemplazamos en la siguiente siguiente ecuación y nos quedaría a la final de esta manera. Nos quedaría B2 0.667 amperios por 2. Esto es igual a menos 1.33 voltios. En sí esto nos queda de esta manera. Ahora procedemos a apagar esta fuente y esta fuente, hacer un cortocircuito y nos quedaría este circuito. Entonces procedemos a resolver esto y nos queda de esta manera. Voltaje es igual a en esto menos 4 tercios. Esto es igual a 1.33 voltios. Y para sacar el voltaje en R2 procedemos a realizar lo siguiente. Voltaje es igual a V1 más V2 más V3. Esto es voltaje 2 voltios más por menos igual a menos 1.33 más por menos igual a menos 1.33 voltios. Entonces realizamos esta operación y nos queda un resultado de voltaje en R2 0.6 voltios. Aquí hemos simulado en el Circuit Maker y esto está correcto, ya que nos coincidió el mismo valor calculado y simulado. Proseguimos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Este ejercicio nos pide calcular la corriente y voltajes de R1, R2 y R3 del circuito. Determina resistencia Thevenin y resistencia Norton. Muy bien, vamos a determinar la resistencia Thevenin. Para lo cual, resistencia equivalente 1 es igual a resistencia R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces esto da un resultado de 0.67 ohmios. R1, R2.
Ya, procedemos, aquí yo le aproximé y aquí nos queda 0.7 ohmios. Entonces, aquí vamos a hacer una resistencia equivalente 2, R1 más R2. R1 más R2, sumamos los dos y entonces obtenemos un resultado de 3 ohmios. Y para la resistencia Thevenin, aquí hacemos resistencia equivalente 1 por resistencia equivalente 2, lo cual nos da un resultado de 0.56 ohmios. Lo aproximamos, aquí hay unas décimas más que está más alto del 6, entonces yo le aproximé, nos queda a 0.57 ohmios. Entonces valor simulado 1571.4 miliohmios, es decir 0.57 ohmios. Entonces quiere decir esto que está correcto y aquí está la simulación. Como bien sabemos, la resistencia Norton es igual a la resistencia Thevenin. ¿Esto qué quiere decir? Al obtener nosotros ya la resistencia Thevenin, estaríamos ya también obteniendo la resistencia Norton. En sí ya sacamos acá arriba la resistencia Thevenin, que es, y nos queda 0.7 ohmios. Entonces, perdón, 0.57 ohmios. Entonces la resistencia Thevenin nos quedaría la resistencia Norton nos quedaría de esta manera. Nos quedó 0.57 ohmios en resistencia Norton. Procedemos a realizar la intensidad en lo que decía en el ejercicio arriba en el apartado. Decía que quería la intensidad en resistencia 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos ya simulado lo que hemos obtenido. Procedemos a revisar en el voltaje. El voltaje nos queda de esta manera. Nos queda 2.38 voltios en R1, 71.43 milivoltios en R3 y en R2 6.61 voltios. Pasamos a resolver el circuito eléctrico 5. Aquí nos pide calcular las corrientes voltajes del circuito. Determinamos la resistencia Thevenin y resistencia Norton. Muy bien, aquí tenemos el circuito. Pasamos a resolver lo que es la resistencia Thevenin. Muy bien, aquí como tenemos a resistencia equivalente 1, esto da un resultado, sumar esto más esto da esto, entonces resultado equivalente 2. Procedemos a hacer el equivalente 1 por el resistencia 3, entonces nos da un resultado 38.89. Resistencia equivalente 3, esto es el resultado de esto más esto y más esto, sumados estos. Entonces nos quedaría, ya muy bien, como ya obtuvimos la resistencia equivalente 3, esto nos quedaría ahora resistencia equivalente 3, lo que ya tenemos aquí, lo sumamos con estas resistencias y nos da un resultado Thevenin que nos da 89.67. Valor calculado, lo que yo calculé. Valor simulado, lo que simulamos en el Circuit Maker. Nos da el mismo resultado. Entonces quiere decir esto está bien. Ahora sacamos la resistencia Norton. Como lo ya dijimos anteriormente, resistencia Norton es igual a resistencia Thevenin. Y entonces nos queda este resultado. Voltaje Thevenin. Aquí realizamos la siguiente. El voltaje Thevenin. Entonces malla 1, malla 1. Malla 2. Ya, muy bien, entonces pasamos a resolverlos y nos queda ecuación 1, ecuación 2. Resolvemos la ecuación. Yo resolví por este método que observamos aquí. Entonces resolvemos y nos queda ley de voltaje de Thevenin. Entonces voltaje menos V igual a UI2 por R4, intensidad 2. Entonces la intensidad 2, ¿cuánto nos dio? No está aquí, entonces esto multiplicamos por 100. Y esto nos da un resultado de 895.8 milivoltios. ¿Esto a qué equivale? A 0.8 voltios. Y muy bien, esto lo tenemos acá. Lo cual nos quedaría de esta manera. Tenemos ya simulado, entonces esto quiere decir que está de manera correcta. Pasamos a ver los voltajes en R1, R2 y R3. Nos queda de esta manera.
Entonces pasamos al siguiente, resistencia en R1, resistencia en R2 y en R3. Nos queda de esta manera. Pasamos al circuito números eléctricos 6. Aquí resistencia, aquí lo sacamos la resistencia equivalente, es decir, la resistencia total de este circuito. Esta resistencia reemplazamos fórmulas, como ya sabemos, el circuito en paralelo, circuito en serie, aplicamos esas formas de sumar y obtenemos un resultado total de 29.091 ohmios. Esto lo tenemos ya aquí simulado y podemos ver que está correcto de esta manera. Entonces pasamos a sacar la intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia total. Aquí aplicamos lo que habla sobre la ley de Ohm. Esto nos da 0.34 amperios, lo cual está simulado y podemos decir que está correcto. Voltaje. Voltaje es igual a intensidad por resistencia total y nos da 10 voltios. Potencia. Potencia aquí esto es igual a, para sacar una potencia total es igual a voltaje total por intensidad total. Esto da un resultado de 6.08 watts. Entonces aquí podemos ver el voltaje en cada resistor. Pasamos a sacar intensidad en cada resistor. Entonces aquí observamos como podemos tener, aquí tenemos intensidad en cada resistencia. Pasamos al circuito eléctrico número 7, este sería el último ejercicio que realizaremos hoy. Entonces aquí la resistencia, aquí yo necesito sacar la resistencia total del circuito. Entonces procedemos a aplicar la ley de, la fórmula de suma de delta estrella. Entonces aquí obtenemos este resultado. Procedemos a sacar acá abajo del RA, RB, RC. ¿Cómo sacamos esto? La fórmula es la siguiente: R2 por R5 y este por este por este. Esto es lo que tenemos acá arriba y la sumamos las tres partes. Entonces esto es lo que dividimos para cualquier número. Si quiero sacar, por ejemplo, quiero sacar yo RA. RA supongamos que esté aquí. ¿Quién está al frente de este? Es el R4. Entonces, el R2. Entonces quiere decir que el RA está... Ya, muy bien. Entonces que decimos que RA está aquí. Entonces, ¿quién está al frente de RA? Está el R2. Entonces, aquí está en la fórmula. Y así hacemos para el resto del triángulo estrella. Por ejemplo, sigamos al siguiente. RB. RB al frente de R4. Entonces, RB está aquí. ¿Por qué? Porque este está al frente de R4 y obtengo ese resultado. Y para RC hacemos lo mismo. Y vemos que R5 debe estar al frente de RC. Entonces, este es el RC. Entonces, para acá es R5. Entonces, está al frente. Esto quiere decir está correcto. En sí, reemplazamos las fórmulas en las tres. Y los siguientes seguimos sacando. Resistencia equivalente 1. Nos queda esta parte y esto. Resistencia equivalente 3. Sumamos, nos da esto. Resistencia equivalente 4 nos da esto. Y la resistencia total del circuito nos da 3250 ohmios. Voltaje. Voltaje es igual a V1, V2 más V3. ¿Cuánto teníamos el valor de los voltajes? Era 12 cada uno. Entonces yo le procedo a decir que existe 12 voltajes. Entonces lo sumamos y hay un voltaje de 24 voltios. Intensidad o corriente. En sí esta es igual a intensidad total sobre voltaje total sobre resistencia total. Esto es lo que es la ley de Ohm, lo que aplicamos aquí. Entonces nos da un resultado de 0.0738 amperios. Y ahí para proceder a sacar la potencia, esto nos hemos dicho que es igual a potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces voltaje es 24. Intensidad total es lo que ya habíamos sacado en esta parte. Entonces lo multiplicamos los dos y se puede decir que en ese circuito existe una potencia de 0.177 watts.
procedemos a ver lo que es la intensidad en todas las resistencias. Muy bien, aquí tenemos 5 miliamperios, en 1000, 5000 miliamperios, 4000 miliamperios, 4000 miliamperios, y así en todas las resistencias sacamos los amperios. Procedemos a sacar voltaje de todo el circuito. Entonces aquí tenemos el voltaje de cada uno de los circuitos. Y bien, esto ha sido todo lo que hemos hecho ya en este ejercicios que hemos resuelto en circuitos eléctricos. Muy bien, como ya obtuvimos las respuestas y todo lo que aplicamos por los métodos de Kirchhoff, mallas, las leyes, teoremas de Thevenin, entre sí, aplicamos también el mismo proceso para lo que es el teorema de Norton. Es lo mismo, si sabes resolver teorema de Thevenin, es la misma cosa para el teorema de Norton. Y la resistencia de Norton era lo que dijimos, y es igual a resistencia de Thevenin. En sí, esto ya resolvimos anteriormente en lo que es en los circuitos eléctricos. Entonces esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos veremos otro día.